Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos aquí para platicar sobre un tema súper interesante, los grandes filósofos y su aporte a la educación. A lo largo de la historia, muchos pensadores han transformado la forma en que entendemos la enseñanza. Y hoy vamos a explorar cómo sus ideas siguen siendo relevantes. Hoy en día me acompaña nuestra compañera Natalie Cujilema, con quien vamos a tener una conversación fluida y profunda sobre estos gigantes del pensamiento. Así que si te interesa saber cómo configurar cómo Sócrates, Platón, Rousseau ha influido en lo que hoy conocemos como educación, quédate con nosotros. ¡Empezamos! Eh, Hola compañera, estaba pensando en platicar sobre algunos filósofos importantes y cómo han influido en la educación. ¿Te parece interesante? Claro que sí. Gracias, compañero, por permitirnos de estar en este podcast. Y cómo no hablar de estos grandes filósofos que nos ayudan a tener mucho en cuenta sobre la filosofía, ¿no? El hablar de este tema es muy importante, muy interesante, eh, sobre todo la filosofía, ¿no? Ya que abarca una serie de pensamientos para la educación. Y que, ¿cómo no gustarnos de este tema si este tema es muy interesante, compañera? Podríamos empezar con Sócrates, uno de los padres de la filosofía occidental. Él creía que el conocimiento no debía ser transmitido de manera directa, sino que el maestro debía hacer preguntas para que el alumno reflexionara y llegara a sus propias conclusiones. ¿Has escuchado del método socrático? Sí, compañera. A medida de que en estas semanas hemos tenido en nuestras clases, hemos ido hablando sobre este gran filósofo de Sócrates, ¿no? Y básicamente hace una pregunta para guiarnos a los estudiantes y al estudiante nosotros como docentes quienes estamos formándonos, ¿no? Nos enseña para guiar al estudiante a descubrir la verdad por sí mismo, ya que se podría decir por medio de la exploración y por medio de algunos filosofías, a lo largo así como una enseñanza dialógica donde se promueve el pensamiento crítico. Exacto, compañera. La idea es fomentar una educación activa en lugar de una pasiva, algo que sigue siendo relevante hoy en día. Ahora que mencionas eso, otro filósofo que me viene a la mente es Platón, que fue discípulo de Sócrates. Platón fundó la academia, en sus obras también habla mucho de la importancia de una educación orientada al conocimiento verdadero. ¿Recuerda la alegoría de la caverna, compañera? Sí, bueno, él casi más es un ejemplo clásico, ¿no? La educación para Platón era como casi de una caverna, donde solo veíamos sombras, así luces de conocimientos verdaderos. Creo que él también promovía un modelo educativo basado en la justicia, ya que en ese entonces mirábamos que había mucha injusticia, pero él vino con su pensamiento filosófico donde él hacía un énfasis sobre el conocimiento, promoviendo la educación basada en una justicia y en el desarrollo del razonamiento. Así es, compañera. Además, creía que la educación debía estar orientada a formar gobernantes, ¿verdad? Filósofos, personas que comprendieran el bien común y pudieran liderar como sabiduría, etcétera. ¿Qué te parece si ahora hablamos de Aristóteles? Es un filósofo muy interesante también, que fue discípulo de Platón. Sí, sí, es un gran personaje y miramos que cada uno de estos filósofos tiene sus distintos métodos o miramos que Aristóteles fue más empírico en lo que él tenía. No creía que el conocimiento prevenía de la experiencia a diferencia de Platón. Miramos que él valoraba más el mundo de las ideas.
Sus enfoques en la observación, en el análisis lógico, también incluyó mucho en cómo se estructuraron las enseñanzas en la Edad Media. Casi la mayoría miramos, de sus enseñanzas, él era más a la observación y al análisis lógico, donde miramos, donde él empieza pues, sobre el análisis de cómo se creó la Tierra y comienza con todos esos análisis. ¿Verdad, compañera? Si Aristóteles tenía una visión más práctica sobre o basada en la educación, él creía que el aprendizaje debía estar relacionado con las actividades de la vida diaria, pero además dividía el conocimiento en diferentes áreas, como la ciencia, la ética, la política, ¿verdad? Lo que ayudó a estructurar las disciplinas educativas, compañera. Eh, es correcto, compañera. Siguiendo con la línea de la educación, educación práctica, también podríamos hablar sobre Juan Jacobo Rouse. Él promovía una educación natural y hoy miramos que eso es importante. ¿O cree usted eso o no, compañera? Sí, 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 creo, compañera, en su obra, Emilio o de la educación. Rose planteaba también que la educación debía respetar las etapas de desarrollo del niño y que el aprendizaje debía estar en armonía con la naturaleza, no forzarse. Rose pensaba que los niños debían aprender por medio de la experiencia y no de la memorización, compañera. Eh, sí, exactamente, Tatiana. Para Rose, el maestro no debería imponer conocimientos, sino facilitar desarrollo natural del niño. Su influencia no puede verse en la pedagogía, actualmente como Mouster, que también buscaba respetar el ritmo individual de cada estudiante. Miramos que nosotros como docentes estamos preparándonos para docente de educación básica. Es importante conocer este impacto que tiene de este filósofo en la pedagogía. Mire, como él nos enseña a impartir conocimientos, más no a imponer, sino él nos manda a imponer este hermoso tema que hablábamos con la Alice sobre el tema eh, de la pedagogía Montessori. Entonces miramos cuán importante y miramos que en la actualidad también se sigue llevando en muchas instituciones sobre la pedagogía Montessori. Muy buena reflexión y muy desarrollada ¿cómo quiere decir? Su pensamiento, compañera. Ya que mencionas la pedagogía moderna, no podemos olvidar también que John Dewey, él veía que la educación como una herramienta para la democracia, su enfoque en el aprender haciendo y la importancia del entorno social en la educación, cambió la forma en que se veía la escuela, compañera, ¿verdad? O miento, compañera. ¿Verdad, compañera? Derby, él también tenía su pensamiento definido. Él defendía que la escuela debía ser una comunidad donde los estudiantes aprendieran habilidades sociales, además de conocimientos académicos. Es interesante cómo su idea sigue siendo válida para el aprendizaje basado en el proyecto y en el trabajo en equipo, ya que hoy en día se lleva mucho a cabo el trabajo en equipo y sobre todo los proyectos. Nosotros como estudiantes hoy nosotros trabajamos más por proyectos de donde nos hacen desarrollar a este pensamiento de este filosófico, quien nos enseña como que a compartir nuestras ideas, ya que el proyecto de dos o tres personas es un trabajo en equipo donde cada quien tiene su idea, su pensamiento. Así es. Totalmente de acuerdo con sus palabras, compañera. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estos filósofos han dejado una huella enorme en educación de cada niño, a cada maestro, para nosotros proyectar y también enseñarles.
lo que cada filósofo ha desempeñado. Entonces, eh, gracias compañera y espero que hayamos estado gustosos con este diálogo de hablar de cada filósofo. Claro que sí, compañera. Es muy grato haber podido hablar en este podcast sobre grandes filósofos que nos ha ayudado en esta etapa de aprender sobre la pedagogía y la educación. Gracias, compañera, porque hemos podido charlar y a la audiencia quien nos ha escuchado. Muchas gracias. Bye.